Bueno, familia, pues muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Conocete Conocea, preguntas y respuestas. Disculpadme que han pasado varias semanas sin que haya podido realizar los directos. Como sabéis algunas personas, y por cierto os agradezco muchísimo las muestras de apoyo que me habéis dado para mi recuperación. No ha sido nada grave. Ha sido un tema en ocular, no ha sido nada relativo al coronavirus, que yo sepa. Y ya estoy por aquí otra vez. Tenía muchas ganas de volver a estar aquí respondiendo vuestras preguntas y respuestas, o sea, respondiendo a vuestras preguntas con mis respuestas, y estando con todas las familias, ¿vale? Mireia nos saluda por YouTube, se escucha perfecto. Fenomenal, pues si os parece empezamos. Como os he dicho antes, al inicio de la conexión, también voy a hacer un pequeño comentario acerca del ratito que estuve en la jornada de la federación. Como sabéis, además acompañé a unas grandes amigas que participaron en alguna de las ponencias. Os lo comento un poquito después, ¿vale? Cuando primero leo vuestras preguntas, por supuesto. Entonces, si os parece, empezamos. Laura me ha preguntado a través del correo, me ha dicho que... Bueno, me dice que estoy escuchando YouTube, te veo muy activo respondiendo preguntas y voy a ver si tengo suerte. Pues por supuesto, sabéis que respondo a todos los que me preguntáis, ya sea por cualquier medio. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo deje un poco las conexiones tanto de WhatsApp, Instagram, YouTube, teniendo en cuenta que tiene 21 años y que ya no se deja ayudar? Esta dependencia creo que en exceso no le hace bien, pues provoca más obsesiones. Gracias y enhorabuena y un saludo. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, a ver, el tema del uso de las redes sociales, de los canales de comunicación, creo que me han hecho una pregunta posteriormente sobre este tema. Siempre que intentemos disminuir un tipo de conducta o que consideremos que es excesiva o que consideremos que no es poco adaptativa, no podemos hacerlo sin ofrecer una alternativa. Ten en cuenta que muchas veces en los casos del autismo, sobre todo en los casos que, como creo que es el de tu chico, probablemente sea el único medio o de los pocos de conexión con su entorno, con el mundo, con el mundo exterior, ¿no? Entonces no podemos eliminarlo, pretender que deje de hacerlo sin ofrecerle una alternativa, ¿vale? Sí es cierto que hay ocasiones en las que hay contenidos obsesivos de pensamiento y estos canales de comunicación no son los más adecuados, o una comprensión muy literal, ¿no? Por ejemplo, los chats estos de grupos de WhatsApp van muy rápido, las personas autistas requieren de un procesamiento más lento porque es un procesamiento más profundo. Entonces la velocidad a la que van los chats pues no se adecua un poco a ellos, hay mucha jerga, hay mucha doble intención y se pueden perder por ahí, se pueden producir muchos equívocos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, hay que enseñarles, hay que mostrarles, hay que decirles pues que enseñarles a que no todo lo que aparece en internet tiene por qué ser cierto, que cualquier persona puede subir a un blog cualquier tipo de información, ¿no? Y se está viendo hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba con un chaval al que le tuve que poner en duda porque era un súper seguidor de la CNN. Entonces le tuve que explicar que, bueno, que un medio de comunicación no tiene por qué decir la verdad, o que no solo hay una verdad, sino que hay distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, este tema, que son temas de mucha sutileza de la información, son complejos. Entonces hay que saberlos llevar con muchísima calma. Pero lo que te digo, la parte más importante, Laura, aquí es que si queremos que deje de interrelacionarse de esa forma o de conectar con el mundo de esa forma, hay que ofrecerle una alternativa y un acompañamiento. Digamos que las personas autistas con esa forma se sienten más cómodos en el sentido de que es menos violenta para ellos porque les da tiempo a procesar, van eligiendo, va un poco a su ritmo. Entonces hay que ayudarles a que puedan mantener ese ritmo con otro tipo de conexiones, ¿no? Pero sí es cierto que tienen peligro porque como os digo, se pueden llevar a cabo muchos, o sea, les puede dar, pueden tener muchos problemas. Estos problemas que se tienen muchas veces con los chats de grupo, ¿no? Con las intenciones, tú me has dicho esto, te he dicho otro, las interpretaciones que pueda haber, y lo tienen las personas no autistas. Pues las personas autistas pues pueden tener más dificultades aquí con el tema de la literalidad, ¿no? Como os decía. Entonces es cierto que hay que enseñarles a que hay una realidad que es mucho más rica que la que está ahí fuera, ¿no? Que parece lo de Expediente X, ¿no? O una serie de estas.
Pero sí es cierto, lo que pasa es que esa realidad da mucho miedo porque requiere digamos, de conectar de una forma en la que ellos o ellas no se sienten cómodos. Entonces es difícil para ellos, pero sí es cierto que, lo que digo, hay que intentar ofrecer una alternativa y no pretender dejas de usar YouTube o dejas de usar Instagram o WhatsApp, sino ofrecerles un canal de comunicación, porque entonces les dejamos totalmente aislados o aisladas, ¿no? Entonces no podemos hacer esto, tenemos que ofrecerles alternativas de ocio, alternativas de comunicación, alternativas laborales, ¿no? Creo que va por ahí la cosa. Una vez comprendan que hay otras formas distintas de comunicarse, quizás no estén tan enganchados, pero hoy en día, ¿quién no está conectado a las redes sociales mucha parte de su tiempo, excesivamente, ¿no? Entonces también hay que medirlo un poquito, como lo vemos, ¿no? Hoy en día todos los chavales están todo el día con el móvil, entonces pretender que nuestro chaval, que encima tiene dificultades de comunicación, que con estos medios se siente más cómodo que con el tú a tú, deje el tema del móvil, pues es un poco complicado, ¿no? Pero cada caso es distinto, habría que ver, ¿vale? Si quieres lo hablamos en privado. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta. Criando 247 me dice, ¿cómo gestionar los intereses restringidos? ¿Limitar o potenciar? ¿Potenciar en torno a ese interés? Vale, el tema de los intereses es muy importante porque muchas veces se ve como una limitación, yo lo veo como un potencial. Es decir, el hecho de que tenga un interés restringido significa que es capaz de concentrarse en eso, en hiperfocalizar en eso y ser muy bueno, muy buena en ese aspecto, ¿no? Pero claro, hay que encontrarle un sentido práctico. Esto siempre os ponía el ejemplo del chaval con el que empiezan a trabajar, que estaba obsesionado con los Pokémon, ¿no? Con todos los Pokémon, se lo sabía, todos sus nombres, sus ataques, sus variedades, de dónde venían, a dónde iban, etcétera, etcétera. Lo que yo hice fue intentar despertarle la curiosidad, que ya la tenía ciertamente, acerca de la biología, ¿no? Entonces, a través de eso, a través de un interés un poquito más adaptativo, podemos intentar potenciar esa capacidad que tenía este chaval, y como casi todas las personas autistas, de una tremenda memoria, hacia algo que sea, pues eso, que sea más productivo, que tenga incluso una salida laboral, que sea más adaptativo. Es decir, no es lo mismo una conversación de adulto, alguien que hable pues de los diversos, las distintas de la biosfera o la biodiversidad del Serengeti, a que nos esté hablando de unos dibujos, ¿no? De Pokémon o los Digimon o los otros o los Caballeros del Zodiaco, este tipo de cosas, ¿no? Entonces intentar siempre ese foco que tienen. Al principio sí van a poner pues quejas, ¿no? Porque les puede costar cambiarlo, ¿no? Pero una vez les ayudemos a flexibilizarles, seguramente encontrarán incluso hasta variedades, ¿no? Yo he trabajado con chavales que empezaron pues eso, con un foco muy, muy obsesivo, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios. Me acuerdo de un chaval que estaba obsesionado con el tema de Godzilla, King of Monsters. Bueno, ahora estará flipando con todas estas películas, o quizá ya no, porque ya le cambiamos un poquito el foco hacia un tema más de la biología, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que hasta hace poco, ya hace un tiempo que no trabajo con él, pero logramos que trabajase como guía en un museo, en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? En ese momento era de prácticas, pero oye, es una posible salida, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, me preguntan por aquí por Instagram, por ir combinando un poquito. Buenas, ¿cómo es el protocolo de diagnóstico? Ya que a mi peque observado entre nosotros y en el cole le vemos algo diferente a los demás. Hemos cogido cita ya con psicólogo infantil, mandado por su pediatra, entiendo. Bueno, el protocolo de diagnóstico es distinto en cada región, en cada país. Yo supongo que primero se habrá hecho un tema de screening, que es como a través de un cuestionario, sobre todo con preguntas para padres, saber un poco si cumple síntomas de alerta por un posible caso de trastorno o de condición de espectro autista. Dependiendo de la edad que tenga, se pasarán unas pruebas. Lo normal, lo más habitual, es lo que se suele emplear. Yo no lo hago, pero es lo que está más institucionalizado, es usar una entrevista semiestructurada que se llama el ADR y utilizar una escala observacional que es el A2, en este caso el 2. Entonces, a través de eso, esta es una escala observacional que se utiliza en distintas edades, pero que está pensada para niños, especialmente varones. No sé si tu peque es varón o es chica, ¿vale? Si es chica, a lo mejor se escapa en el A2, ¿vale? Pero normalmente suele ser eso. Se tiene que evaluar. Yo soy partidario que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchos de esos síntomas, a lo mejor que puedan aparecer con este cuestionario screening, no tienen por qué ser
de autismo, hay muchos síntomas característicos de autismo que no son exclusivos del autismo, ¿vale? Entonces un diagnóstico diferencial es lo más adecuado, pero seguramente sea esto lo que vaya a pasarle, ¿no? Una DR, que es una entrevista con vosotros, con los padres, y una escala observacional al peque que se suele hacer en un día, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. Muchas gracias por la pregunta. Me preguntan por aquí, Marea me pregunta, hola, otra cuestión que tengo es diferencia entre TIC y una estereotipia. Gracias. Bueno, pues muy buena pregunta. Creo que la he respondido alguna vez, pero está muy bien que se repita porque es algo bastante importante. El TIC y la estereotipia son dos movimientos repetitivos, pero que son totalmente distintos. El TIC es un movimiento que es totalmente involuntario, ¿vale? Tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático. Es algo que no es en contra, bajo ningún aspecto, es involuntario, puede aparecer por diversas causas, puede ser hasta por una causa orgánica, puede ser por estrés o por una lesión, por muchas cosas, ¿vale? Normalmente suelen ser faciales, es decir, los tics más normales son los que se aparecen en los ojos, en los labios, los pómulos, ¿vale? Las cejas, el típico movimiento que te parpadea, ¿vale? El ojo por aquí, inferior, el párpado inferior, eso es un tic, ¿vale? Es involuntario y en principio aparece y desaparece, ¿vale? La estereotipia es una cosa muy distinta. La estereotipia es un movimiento voluntario, a veces inconsciente en el sentido de que lo haces sin darte cuenta, pero si eres consciente de él puedes pararlo, y se utiliza por lo general para controlar el estrés, ¿vale? Es un movimiento repetitivo. Este movimiento puede ser variado, por lo general es distal en el sentido de que no es solo con la cara, sino que involucra normalmente las manos, pueden ser desde palmadas, pellizcos, algún tipo de movimiento con los dedos o incluso de todo el cuerpo, que es el típico, es el balanceo así, como en una peonza o el de adelante y atrás, ¿vale? Y que se utiliza para controlar el estrés o la ansiedad, en caso de que el estrés se haya convertido en ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que en autismo, por lo general, suele haber estereotipias motoras, en el sentido de que se produce un movimiento, puede haber estereotipias verbales, en el que se repitan ciertas cosas, ciertas palabras o una frase para calmarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo general en el autismo este tipo de movimientos son unos movimientos que son como muy visibles y como muy llamativos, ¿vale? Las estereotipias no hay que buscar nunca eliminarlas. Si ves algún tipo de terapia, como la terapia ABA, que en algunos casos fomenta la eliminación de las estereotipias, esto es una auténtica barbaridad. Como os digo, nunca se puede pretender eliminar algo sin ofrecer una alternativa. Es un mecanismo de control del estrés o la ansiedad, como podemos tener cualquiera de nosotros, como la gente que mueve un boli entre los dedos, o mueve las piernas, o hace así con las manos, ¿vale? O da un golpe rítmico. Lo que pasa que en autismo suelen ser muy llamativos, porque suelen ser movimientos de todo el cuerpo, o algún movimiento muy raro de las manos o del cuerpo, y entonces como que llama mucho la atención. Yo aquí siempre lo que digo es eso: primero hay que buscar el foco del estrés y la ansiedad para intentar eliminarlo, es decir, hay que ir al origen, y después vemos el tema de la estereotipia. Si podemos, pues lo cambiamos por algo menos llamativo. Si, por ejemplo, en tu entorno crees que puede llamar la atención y eso te puede perjudicar, pues ok, vamos a hacerlo. O porque debido a esa estereotipia dejas de hacer cosas que son muy necesarias, ok, pues vamos a contextualizarlo, que solo se haga, o que intentar que solo se haga en un contexto de descanso, ¿no? Cuando esté en su casa, cuando el peque esté en su casa o esté a su bola, por así decirlo, ¿no? Pero no hay que intentar nunca eliminarlo sin ofrecerle una alternativa, ¿vale? Pero al fin y al cabo todos tenemos movimientos para relajarnos, ¿no? Quien no mueve la mano, pues mueve la pierna, ¿vale? Lo que pasa es que pues en el caso de autismo son muy llamativos. Me pregunta Natalia, ¿se puede diagnosticar CEA y trastorno límite de la personalidad en una misma persona? ¿Qué diferencias hay si eso no es posible? Vamos a ver, son dos condiciones que son muy distintas. No significa que no se puedan dar. Lo que pasa es que sí es cierto que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que está sobrediagnosticado, sobre todo en mujeres jóvenes, porque no se ha dado con un diagnóstico certero, ¿vale? De hecho, últimamente ha habido 2 personas que me han llegado con trastorno límite de la personalidad a las que he diagnosticado como condición de espectro autista. Habría que ver si no ha sido consecuencia de una valoración que en su momento no fue muy acertada, o que puedan coexistir por algún tipo de razón. Yo siempre soy partidario de que un diagnóstico tiene que ser un diagnóstico único, aunque sí es cierto que a veces se da un CA o un TEA con un TDAH, ¿no? Sobre todo el subtipo inatento es bastante común, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Habría que ver qué es lo primero, ¿no? Qué es lo que la naturaleza de las dificultades donde está, y ahí podríamos ver si es uno más acertado que otro o si es una combinación de ambos, ¿vale? Muchas gracias, Natalia.
Dice, por cierto, hola Dani, hola, y me pone un ratoncito. Natalia es una super artista, echarle un vistazo a las cosas que hace, a los cómics que hace, a los dibujos que hace y a los calendarios que hace, ¿vale? Bueno, me preguntan por aquí, me preocupa mucho el tema de seducción a las pantallas. ¿Hay más probabilidades con niños TEA? ¿Debo marcar un horario estricto? ¿Cómo lo enfoco? Gracias. Vamos a ver, lo que os he comentado antes, igual que con el tema del móvil, las redes sociales, si hay más seducción a las pantallas, probablemente sí. ¿Por qué? Porque los autistas, las personas autistas, los pequeños autistas son aprendices visuales. Entonces toda la información que llega a través del canal visual es muy atractiva por ellos porque les da mucha tranquilidad, ¿vale? Les da un entorno más predecible, ¿vale? Más identificable, más interpretable. Entonces es verdad que se pueden ver más seducidos, como tú dices, por el tema de las pantallas. Pero hoy en día, en la población con la que estamos tratando, es algo que es totalmente normal, ¿no? Es muy difícil renunciar, ¿no?, al uso de las pantallas en determinados momentos. Yo sí te diría, sobre todo, más que el horario, te diría que el contenido fuera apropiado, fuese apto para tu peque, entiendo. Y si es más mayor, que sepa discernir el contenido real del que no es, ¿no?, las fuentes fiables o las no fiables, ¿no?, para que no tenga desengaños. Aquí te diría que más que horario, que sea el contenido, y sobre todo que si queremos que se desenganche de las pantallas, ofrezcamos una alternativa. No podemos quitarle la pantalla y decir, se acabó la pantalla, búscate la vida, ¿vale? No, vamos a ofrecer una alternativa y veremos como a lo mejor en muchos casos, pues prefiere jugar al fútbol, o prefiere estar con los amigos, o prefiere jugar un juego de mesa con nosotros. Ofrezcan una alternativa de interacción, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que el tema de la pantalla es muy fácil, ¿no? Porque yo aprieto, me da una respuesta, ¿no? Es como que ya tengo esa interacción mecánica, ¿vale? Que no tengo que procesar tanto, no tengo que procesar las intenciones del otro. Pero al fin y al cabo en la vida va a tener que hacerlo, entonces mejor entrar pues a través de juegos, intentar ofrecerle una alternativa que sea positiva, ¿vale? Más allá del que esté enganchado a la pantalla continuamente. Pero sobre todo eso, sobre todo contenido, más que horarios, aunque sí, evidentemente no puede estar 24 horas con la pantalla, ¿no? Pero ofrezcámosles alternativas, ¿vale? Muchas gracias por tus preguntas. Vale, Amaltea me pregunta, quizás está explicado por ahí, pero ¿qué es un meltdown o shutdown? Shutdown. No sé si lo he escrito bien. Vale, sí, yo me acuerdo que le puse, lo has escrito suficientemente bien porque te he entendido. Vale, el meltdown es como el estallido, ¿vale? Es como una explosión, es cuando sucede algo que sobrepasa a la persona autista y está ese estallido que puede ser un llanto, una rabieta, que se golpea a sí mismo, que incluso golpea a otras personas, ¿vale? Es como un estallido que le ha sobrepasado y por lo general suele ser o porque ha habido un cúmulo que ha ido soportando y de repente ha estallado, o que ha llegado un hecho muy impredecible o muy imprevisto para la persona autista y la ha desencajado totalmente en los esquemas y salta, ¿no? Salta, ¿no? Ese estallido, ¿no? El meltdown es esa estallida, ¿no? Esa rabieta. La traducción literal creo que significa revuelta, ¿no? Pero como que le vuelve el mundo al revés y tiene un estallido, ¿no? Pero un estallido no significa que sea agresivo, puede ser que simplemente que se eche a llorar o que se quiera encerrar, ¿no? Esto es el meltdown. El shutdown es algo más difícil. El shutdown es apagado, ¿no? Es desconexión. Esto pasa cuando la persona autista se ve sometida durante bastante tiempo a una sobrecarga a nivel sensorial o a nivel de interacción social o a nivel de procesamiento muy profundo que le lleva a una desconexión por la falta de energía. Esto se lo explicaba hoy a una persona a la que yo estaba hablando, que le he hecho el diagnóstico, a un chico que le he hecho el diagnóstico, una persona adulta que le he hecho el diagnóstico, y me decía el tema del agotamiento, ¿no? Voy a repetir el ejemplo que pongo siempre porque creo que es bastante efectivo. Si tú estás leyendo un libro en tu idioma nativo, ¿vale? En este caso el nuestro, por ejemplo, puede ser el castellano, ¿no? O si es una persona es bilingüe, catalana o vasca o gallega, en su idioma, puede estar leyendo y puede estar leyendo durante mucho tiempo con tranquilidad, y a no ser que esté muy cansada o muy cansada, pues puede leer durante muchas horas y tiene que leer durante mucho tiempo para sentirse agotada por esa lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procesamiento que es automático, ¿vale? A no ser que sea una lectura muy compleja, estoy hablando de una novela, ¿no? O de algún texto sencillo. En cambio, si cogemos un libro en otro idioma que no es el nuestro, no somos bilingües de ese idioma, vamos a poner por ejemplo el inglés,
y no somos bilingües, pero tenemos ciertos conocimientos, es decir, leemos frases cortas, incluso chapurreamos un poco en inglés hablando, pero leer es otra cosa. Leemos un libro, la primera frase bien, segunda bien, la tercera ya, hay un término que no entiendo, lo busco en el diccionario, sí es esto. Llega la cuarta, emplea un poco de slang, ¿no? De jerga, ostras, no sé qué quiere decir esto, lo voy a buscar, no lo entiendo, no lo encuentro por ningún lado. Bueno, sigo leyendo y luego por el contexto entiendo una frase anterior que no había entendido antes, ¿vale? Ese procesamiento que estamos haciendo, esa lectura, es muchísimo más complejo y gasta muchísimo más recursos que una lectura en nuestro idioma nativo. ¿Qué pasa? Que evidentemente, y esto lo entenderéis todas, nos cansamos mucho antes haciendo esta lectura que una lectura en un libro en nuestro idioma, ¿vale? Pues esto pasa en muchas ocasiones con las personas autistas, que para los neurotípicos es un procesamiento que es automático, que es sencillo, como puede ser estar hablando del tiempo, o hablar con un profesor nuestro para la revisión de una nota, o hablar con un compañero de trabajo, o ir a pedir algo a la carnicería. Ese procesamiento para nosotros es automático. Una persona autista empieza a procesar mucho más profundamente y empieza a planear lo que dice, analiza lo que dice el otro, la comunicación no verbal, sus actos, lo he hecho bien, lo he hecho no, ¿por qué me miras a otra persona? Ya si entra en juego más personas, conversaciones en grupo, ya ni os cuento. ¿Qué pasa? Este procesamiento les agota, ¿vale? Pero agota de verdad. Entonces, en ese momento, si tienen muchas situaciones de este tipo, muchas cosas inesperadas que tiran de su función ejecutiva, buscan los límites de su disfunción ejecutiva, este tipo de interacciones les agota, pero les agota al punto de agotamiento físico y mental, que les rompe, por así decirlo. Cuando se rompen, y se rompen de verdad y se hacen daño, entran en un shutdown, ¿vale? Pueden entrar en un shutdown, que es lo que domina muchos de ellos, sus crisis, que es que no quiero ver a nadie y no puedo ver a nadie, incluso algunos se vuelven no verbales, no puedo hablar con nadie, necesito encerrarme, taparme bajo mi manta o ponerme con mi centro de interés y estar sin interactuar, porque no tienen ya recursos, no tienen batería, no tienen energía, ¿vale? Esto es un shutdown. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa con estas discapacidades invisibles. A un cojo, imaginemos un corredor que se dedica a correr, pero se rompe la pierna y va con escayola. No le pedimos que siga corriendo, le dejamos descansar. Pues una persona autista, cuando pasa este tipo de cosas, cuando se rompe, hay que dejarle descansar, ¿vale? Esto es un shutdown, ¿vale? Son las llamadas, pueden ser crisis profundas autistas y pueden durar muchísimo tiempo. Yo he tenido personas con las que trabajo que pueden estar semanas, incluso meses así, ¿vale? Porque se han roto totalmente, ¿vale? Y no les quedan ya recursos, ¿de acuerdo? Venga, me preguntan por aquí, ¿qué significa higiene del sueño? Si es recomendable no tener pantallas antes de dormir, ¿qué otra podría una persona autista muy visual? Vale, Natalia, esto lo estuvimos hablando sobre el tema del sueño. Higiene del sueño significa precisamente eso. Significa, entre otras cosas, limitar el uso de pantallas, porque la luz azul rompe el ritmo circadiano, las luces de las pantallas, estas luces, las artificiales, rompen los ritmos circadianos. El uso de móviles, de pantallas, de dispositivos móviles, también el tema de la comida, es decir, no hacer comidas muy copiosas 2-3 horas antes de irnos a dormir, eso es higiene del sueño. El realizar actividades tranquilas antes de irnos a dormir, para empezar a producir melatonina, este tipo de cosas. No utilizar la cama más allá que para dormir, ¿vale? Ya estoy viendo los chistes. Este tipo de cosas son la higiene del sueño. Esto favorece la producción de melatonina y que empecemos a sentir cansancio, el tema del sueño, ¿vale? Esto es higiene del sueño. Y luego la presión de sueño, que es el otro concepto, es las horas que hayamos podido estar descansando a lo largo del día, que se van restando a las que después necesitamos. Es decir, si hemos hecho una siesta de 2 horas por la tarde a las 6, es difícil que a las 9 tengamos sueño, ¿vale? Entonces la presión de sueño es cuánto aguantamos antes de ir a dormir. Entonces higiene de sueño y presión de sueño son las que nos van a ayudar al tema de dormir. Y luego está el uso que se utiliza, que es lo único que es eficaz, que es el tema de la melatonina. Cuando es pura, ojo por ahí lo que se encuentra por ahí en los supermercados, melatonina que sea pura, ¿vale? Vale, otra opción que podría usar una persona muy visual, pues Natalia, cómics y libros, ¿vale? Visual no significa que tenga que haber pantallas, ¿vale? Cómics o libros puedes leer perfectamente y encima te cansas, al cansar la vista también induces al sueño, así que nada, ¿vale? ¿El shutdown es lo mismo que el burnout? No, el burnout es algo que va previo. El burnout es cuando te quedas ya sin energía, ¿vale? Cuando estás quemado y no puedes más, pero tienes la voluntad de desconectar. En el shutdown desconectas quieras o no quieras, ¿vale?
Venga, seguimos. Muchas gracias. Espero que os haya quedado claro y si no, lo repito las veces que sean necesarias. Vale, Maribel me pregunta en relativo, creo que era al shutdown y al meltdown, pero no tiene que ver, creo, sí. Me anoto con esa pregunta. En mi caso es referido a una chica de 24 años. Sacó su carrera universitaria, trabajó un tiempo, pero renunció y está un tanto a la deriva. Vale, ¿podría ser un shutdown, meltdown? En todo caso un shutdown porque son los que suelen durar más tiempo. Pero yo aquí te diría que si estuvo trabajando un tiempo, habría que ver qué es lo que ha pasado en ese tiempo en el que haya estado trabajando y los motivos de la renuncia, ¿no? Digamos que la vida laboral es muy distinta a la vida del estudiante y en los casos de autismo muchas veces hay que prepararlo porque el salto es tan grande que muchas veces se rompen en ese momento, ¿no? El cambio implica muchísimas cosas, ¿no? Implica perder muchísima libertad, aunque ganas otra parte. Implica, por eso puedes ganar libertad, tipo económica, independencia, pero te obliga a renunciar también a muchas cosas. Te obliga a tener más interacción, te obliga a ser más independiente y a veces algunas personas no tienen los recursos, no tienen los apoyos necesarios. Yo he sido coach de personas autistas durante muchísimos años y muchas de las cosas que había era esto, que no estaban claras a qué tenías que renunciar, qué ganabas y a qué tenías que renunciar. Esto por un lado. Y luego por otro lado, súper importante, incluso más importante, es el tema social y cómo la presión de la sociedad y el no adecuarse a una persona neurodivergente como es una persona autista puede llevar a romperla. ¿Vale? Y la mayoría de las veces es por ello, ¿vale? Sí es cierto que hay veces que la persona autista no se quiere adaptar, pero otras veces que no tiene apoyos y después que la han podido machacar, ¿no? Si es una persona más que ha podido trabajar, pues será el tipo autista invisible que parece raro o rara, llama un poco la atención, es cohibido, pero no le pasa nada, entonces le machacamos, ¿vale? O la machacamos. Y probablemente sea eso, ¿vale? Que sea una persona autista que le han faltado ahí recursos y por supuesto que el entorno vilmente, como yo digo, la machaca. Habría que ver qué es lo que ha pasado ahí, ¿vale, Maribel? Venga, seguimos por aquí. Francesca me pregunta: hola Daniel, mi pregunta para hoy, que fue ayer. Max con TEA leve le han diagnosticado TDA y se medica con Medikinet 25 gramos. ¿Puede ser que en vez de TDA tenga ansiedad? Porque he leído a veces que se diagnostica TDA y solo es ansiedad. Bueno, metilfenidato es el medicamento más típico y más común en el TDA, el TDAH, ¿vale? Que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y sí es cierto que a veces se dan esos tipos combinados, ¿no? De autismo y TDA. Más el TDA que el TDAH. Y me preguntas, ¿puede ser que en vez de TDA tenga ansiedad? Hombre, vamos a ver. Se lo tendrías que preguntar a quien te ha prescrito el Medikinet. Yo siempre digo, cuando os receten cualquier medicamento para una persona y más un pequeño autista, es explicar por qué, para qué y qué objetivos estamos buscando. La medicación por sí sola raramente va a tener un efecto positivo en una neurodivergencia, porque no estamos tratando con una enfermedad, estamos tratando con a lo mejor una dificultad que puede tener de atención. Si queremos centrar la atención, será por algo, será para trabajar en ese momento algo. A lo mejor es que en el cole no está atento, no puede centrar su foco de atención. Habría que ver si es un déficit de atención o es una hiperfocalización, o a lo mejor las dos cosas. Ambos se dan tanto en autismo como en TDAH. Entonces habría que ver. Yo te diría, Francesca, que preguntases por qué. ¿Por qué le han dado esta Medikinet y qué se busca con esta medicación? No me vale que esté un poco más tranquilo, ¿vale? Es qué buscamos realmente, ¿vale? Pregúntalo y cuando te dé la respuesta, pues si quieres te ayudo a interpretarla, ¿vale? Muchas gracias. Venga, seguimos. Mac1382 pregunta por Instagram, creo que ha sido. Soy de México, te sigo desde hace poco, desde que empezamos con el diagnóstico de mi hijo. Pienso que haces un buen trabajo, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con el control de esfínteres? Está recientemente diagnosticado dentro de TEA tipo 2. Nos dijeron que con terapias puede tener una vida muy funcional. Tiene 2 años y 8 meses y le cuesta mucho trabajo estar sentado. Bueno, me comentan que es un tema sensorial, puede ser. Vale, habría que ver si es un tema de propiocepción, si es un tema de trastorno de integración sensorial. Yo que te diría, de esto lo hemos hablado algunas veces, del tema del control de esfínteres y cómo ayudar a que se sienten en el orinal y no para dejar el pañal, que en muchas ocasiones se arrastra durante más tiempo del habitual. Diría que pensar siempre que las personas autistas, los pequeños autistas siguen siendo pensadores hiperlógicos, entonces sentarles porque sí
va a ser muy difícil. Tiene que haber una contingencia lo más cercana posible para que una persona, cualquiera, no solo un peque autista, comprenda qué es lo que pasa ahí. Entonces, claro, ya que os diría que solo le sentaseis en los momentos en los que sepáis, o alrededor de los que sepáis, que va a hacer pis o que tiene ganas de hacer pis. Entonces, lo primero es hacer un seguimiento, un registro de cuándo se lo hace en el pañal y después intentar ajustar esos horarios a los intentos de ponerle en orinal para que un poco coincida y que comprenda que le ponemos el orinal por eso, porque si no, a lo mejor no entiende que le ponemos por eso y dice, ¿qué rayos hago aquí sentado si no tengo ganas ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, intentar que sea contingente, ¿vale? Esta técnica suele funcionar, ¿vale? Luego me dice, además, ¿dónde puedo encontrar más información para poder consultar y aprender más sobre el TEA y poder ayudar a mi hijo con su reciente diagnóstico? Bueno, pues te diría que sobre todo que siguieses a la comunidad autista en las redes sociales, en Twitter, con Soy Autista y Actual Autistic en inglés, porque vas a aprender mucho más de las personas autistas que de cualquier profesional. Entonces sigue por ahí, hay mucha gente, luego también hay profesionales, pero ya te digo, te recomiendo sobre todo que sigas a personas autistas, porque además también hay muchas mamás y muchos papás con peques autistas que seguramente te puedan también echar una mano, puedas ver cosas que han hecho ellos o dificultades que han tenido estas familias con algunas cosas o cosas para potenciar a tu peque. ¿Vale? Seguimos, y bueno, luego también tienes pues los clásicos, ¿no? Tienes el libro que yo siempre recomiendo de Lorna Wynne, o tienes a Temple Grandin, que es autista también. Hay muchos autores que puedes consultar por ahí. Bueno, Marco me pregunta, buenas, ¿alguna pincelada sobre la conducta impulsiva, no solamente en niños, relacionada con la disfunción ejecutiva y el proceso para intentar inhibirla? ¿Algún tipo de recordatorio mental que a la hora de reconocer la situación podemos tratar de revertirla? Tema de la conducta impulsiva. Sí es cierto que en autismo, por tema de la disfunción ejecutiva, a veces también se dan conductas impulsivas, ¿no? Esas conductas que parecen irreflexivas, ¿no? Tú has dado con la clave, es decir, tener algún tipo de mecanismo que nos ayude a, en ese momento, parar y pensar. Muchas veces se da porque no es por el tema de la impulsividad, sino porque cuando es un tema que nos sorprende, reaccionamos de una forma a veces extrema y reflexiva, ¿no? Y esa es la conducta impulsiva, pero no es porque seamos impulsivos, sino porque nos han sorprendido, y de ahí está el tema de la diferencia de impulsividad y de disfunción ejecutiva. En tu caso, Marco, si me preguntas por tema autismo, te diría que es más de un tema de disfunción ejecutiva y de la sorpresa de la situación. Primero, en la medida de lo posible, intentar anticiparte a este tipo de cosas que pueden pasar, pensando qué es las cosas que pueden suceder. Cuando intentamos hacer esto, y aunque no suceda eso que hemos puesto previamente, simplemente el hecho de estar pensando en posibles alternativas, posibles casos de algo que vaya a suceder, ya nos va a frenar esa impulsividad, que es disfunción ejecutiva, y a lo mejor ya no cometemos ese acto que vayamos a hacer. Muchas personas autistas utilizan esto que dices tú, este recordatorio mental, y lo que hacen es que hacen un tiempo fuera, es decir, desconecto de la situación, salgo, me relajo, me voy al baño, lo que sea, y luego vuelvo y decido. Esa es una buena estrategia, ¿vale? Creo que te puede servir. Muchas gracias, Marco. Aspigal me pregunta, una clásica, he observado que varios en mi Twitter dicen que les pasa algo de sentir el cuerpo como algo curioso, como si fuese algo añadido que no hubiésemos tenido siempre, y la mayoría que me sigue es autista. ¿Se sabe por qué esto nos puede pasar, el sentir el cuerpo como raro? Sí, es un tema de propiocepción. En autismo hay una sensibilidad distinta, esto lo sabéis, hay hiper e hiposensibilidad, conviven. Y sí es cierto que hay ocasiones en las que aparecen desrealizaciones y despersonalizaciones. De hecho, en muchos de los casos de, sobre todo mujeres autistas que hacen mucho más, que mucho enmascaramiento, mucho el tratar de ocultar, hay veces que no se reconocen en el espejo, ¿no? Y no se reconocen haciendo determinadas acciones o hablando de determinada forma. Se puede dar por varias causas. Una de ellas es el tema, lo que te digo, el tema de la hiper e hiposensibilidad. Esto te lleva a reaccionar y a sentir el cuerpo de forma distinta, y sobre todo cuando se da hiper e hipo en el mismo sentido, produce sensaciones muy curiosas y produce sensaciones como que este cuerpo no es el mío, ¿no? Como esa película. Y luego también pasa por el tema del masking y el tema de crear una realidad distinta a la nuestra, una realidad que hemos construido para encajar más socialmente, y también se puede dar a veces esta idea de despersonalización y desconexión con nuestro cuerpo, ¿vale?
y es bastante habitual en autismo, ¿vale? Bueno, Vanessa me dice que hay una gran comunidad en la que aprender. Esto es por lo que comentaba Marco, ¿no? Vale, bueno, mientras ya tengo las preguntas aquí que anotadas, entonces mientras me hacéis alguna otra pregunta por Instagram o por YouTube, os voy a comentar el tema de la jornada, ¿vale? Como sabéis, estuve en la tercera jornada de mujeres en el autismo, de Autismo Madrid. No me pude quedar a toda la jornada por varias razones. Pero bueno, quería haceros unos comentarios sobre ella, ¿vale? Creo que sí que es cierto que empieza a hacerse pequeñas aperturas hacia una visión menos capacitista del autismo. El hecho de que haya incluido una mesa entera de mujeres autistas, creo que nos congratuló a todas las personas que estábamos allí. Y seguramente fue la mesa más interesante. No vi el resto, pero yo creo que fue así. Creo que necesitamos que en estos tipos de eventos mínimo el 50% mínimo sean personas autistas, porque tienen voz propia. Si es cierto, hay otras personas que han dicho que por temas de ansiedad, por temas de estrés o de fobia social no podrían hacerlo, pero bueno, hay otras muchas que sí pueden hacerlo, como las que estuvieron allí. Si es cierto que hay ciertas cosas que me siguen chirriando un poco, ¿no? La tendencia de decir personas con autismo en vez de personas autistas, cuando la comunidad autista está clamando con que se utilice personas autistas. Luego otras ciertas cosas como ¿por qué un evento para autistas empieza con un retraso tan grande y no se cumplen los tiempos, sabiendo la necesidad de planificación, etcétera, que muchas personas se ponen nerviosas? Muchas personas ponentes estaban nerviosas, muchas personas autistas estaban nerviosas porque eso se iba retrasando. Tema de luminosidad. Siempre se hacen unos sitios con una luminosidad exageradísima, con un hilo musical constante. De hecho, empezaron las ponencias y seguía el hilo musical. Cometiendo errores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ponencia de AIDA, le cambiaron la tipografía de su presentación y casi le provocó un bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, creo que son cosas que son mejorables, sobre todo la gente que estamos trabajando en el campo del autismo, y entiendo que la mayoría son profesionales de la federación, que creo que deberían tener en cuenta el tema de los aplausos, ¿no? Había varias personas con cascos visibles en la mesa y la gente seguía aplaudiendo a rabiar las ponencias cuando precisamente podemos hacer así, ¿no? Otro tipo de señal, no lo sé. Creo que hay ciertas cosas que no tenemos en cuenta y que me parecen que son muy evidentes, ¿no? Y que todavía no cambian, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que está habiendo una cierta apertura. Bueno, la ponencia empezó con una ponencia que no entendí muy bien, de la doctora María Luisa Dorado, que es médico psiquiatra de la unidad de TEA del Gregorio Marañón, sobre el tema de autismo y mujeres. Puso muchísimas presentaciones, muchísimas capturas de pantalla que no se podían ver bien. Y me estaba diciendo una persona autista, es que no me estoy enterando de nada. Sobre artículos sobre lo distinto que es el diagnóstico en mujeres, en el caso del autismo, pero que no se entendió muy bien, ¿no? Luego muchos comentarios de personas que acudían a su consulta. Y bueno, volví a sacar el tema de que el A2 y el ADI, lo que os he comentado anteriormente, son herramientas que no son muy válidas para diagnosticar a mujeres y menos a mujeres adultas. Y que bueno, luego que la presentación, la sintomatología, que es muy distinta en varones y en mujeres, ¿no? Que en mujeres suelen ser más internalizantes, ¿no? Derivándose a ciertos temas como la ansiedad, la presión, incluso trastorno de la conducta alimentaria, una cosa que os he comentado yo muchas veces, que son muchas veces trastornos que enmascaran la condición de autismo, y que en caso de los varones, que son más temas, comportamientos externalizantes, ¿no? Temas de conducta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me quedé un poco frío con esta primera charla, me esperaba un poquito más. Luego vino el plato fuerte para mí, que fue cuando ya me tuve que ir. Es una jornada cortita, tampoco penséis que me perdí muchísimas cosas, que fue el tema de la ponencia de Carmen Molina de Cepama, de mi querida sister Aida Puig, Macarena Barba y Cristina Paredero. Voy a empezar de final a principio. Cristina Paredero es una habitual en las jornadas de Federación Autismo, es una persona autista, y ella misma, antes de empezar la jornada, dijo que podía hablar
de otras cosas más allá del tema de vida, independencia y autismo, parece que siempre le dicen de hablar de lo mismo. Es la tercera vez que la veo y la tercera vez que da exactamente la misma charla. Entonces no sé qué es lo que está pasando aquí entre ella y la federación, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Luego Macarena Barba, vamos a ver, hizo realmente una conversación con el público, que no fue ni siquiera una charla, no llevaba soporte visual, bueno, tampoco, no, Cristina sí lo llevaba, perdón. Y fue un poco dura, ¿no? Porque fue un alegato de su historia personal, de cómo la han maltratado laboralmente a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces fue un poco duro, pero fue muy revelador, ¿no? De una realidad, ¿no? Sí es cierto que hay personas autistas, lo que os comentaba, ¿no? El salto a la vida laboral, ¿no? Que sí es cierto que pueden trabajar perfectamente con pocas adaptaciones, pero hay otras como el caso de Macarena, que creo que necesita un soporte más continuado, ¿no? Porque la sociedad la incapacita realmente, ¿no? Entonces creo que ahí los profesionales tenemos que intervenir. Ahí es donde tenemos que intervenir bien los profesionales y anticiparnos a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego mi sister Aida Puig hizo una presentación que la pobre casi entra en shock porque le aseguraron que habían respetado su tipografía, la tipografía que utilizaba en PowerPoint, pone en PowerPoint, la tipografía está cambiada. Entonces, bueno, pues son este tipo de detalles que creo que no se pueden fallar en una charla con personas autistas. Bueno, hizo una explicación acerca de la aplicación que ella ha creado, la aplicación gratuita que había creado para una agenda de pictogramas que ha creado para personas autistas, para niños autistas, y luego un proyecto en el que, bueno, me nombró porque supervisé sobre integración, bueno, inclusión realmente laboral a través de un soporte visual para ayudar a identificar a las personas no autistas cómo y en qué momento comunicarse con la persona autista que está en su trabajo a través de un mecanismo visual como de un semáforo, utilizando unos vasos de plástico, ¿no? De colores, y la verdad es que estuvo muy chulo. En la edición que haga del vídeo os pondré algunos extractos por aquí de su charla. Realmente la sociedad me ha discapacitado. Bueno, si hubiese estado en un trabajo inclusivo, todo hubiese sido diferente. No existe la inclusión en el entorno laboral y la integración es muy difícil. Entonces, ¿cómo puedo crear proyectos inclusivos que además beneficien a la empresa? Bueno, aquí os he puesto un gráfico de que esto, bueno, lo conoceréis todos aquí, pero esto se lo explica a mi empresa para que entendieran la diferencia, porque muchas veces se cree que la integración y la inclusión es lo mismo y no tienen nada que ver. Vale. Para poder justificarte de la necesidad, como todo, como el anterior, todo parte de la necesidad. ¿Qué me pasaba a mí en el trabajo? Yo llegué de la baja, yo tengo muchas saturaciones sensoriales, como digo yo, me dan parraques, de repente me dan parraques, a lo mejor estoy en una reunión, me da una carga sensorial, me tengo que ir y me empiezo a encontrar muy mal y no me tardo un rato en recuperarme. Y nos dimos cuenta que si alguien me abordaba, que era digamos que mi empresa, la oficina es diáfana, entonces si me abordaban continuamente, yo me alteraba mucho. Lo pasaba muy mal, de hecho estoy teletrabajando bastante porque la carga sensorial que tengo en la oficina es muy alta. Y para evitar esa carga sensorial, pues elaboré un proyecto en el que, bueno, pedí ayuda a Dani, que está ahí, Dani, que es mi psicólogo además. Pedí ayuda a otro amigo autista porque quería información. Lo mismo que os he dicho antes, ¿no? Es mucho más rico cuando tengo información, no solo porque lo estamos haciendo en mi empresa. Quería que me aconsejara gente de fuera y gente que está como yo, ¿no? Que sabe de lo que le estoy hablando. Porque sí, lo estaba haciendo con una compañera y una jefa, pero ellos no tenían la capacidad suficiente para poder abordar toda la idea del proyecto. Entonces, después de hacer un estudio, determiné que para solventar este abordaje continuo, en el que me estuvieran
todo el rato acercándose de repente, había que buscar una justificación que beneficiase a todo el mundo. Una solución inclusiva. Me basé en la metodología del Deep Work, que es una de las habilidades más valiosas de la persona que puede aportar en su trabajo, la concentración. Es la concentración profunda, ¿no? Cuando alguien está concentrado profundo, que no vaya nadie a interrumpirle. Pues eso está, cada vez se hace menos en las empresas, porque es como que tienes al compañero a mano y se levantan enseguida y te interrumpen. Y bueno, y el deep work cada vez menos común por eso, porque la gente pues decide que hay que levantarse cada 2 por 3. Y bueno, el proyecto, bueno, si os fijáis ahí, mi proyecto está encima de la pantalla, hay un vasito rojo, ¿vale? Entonces, el proyecto consistía en coger estos vasos, el coste es mínimo, ¿vale? Entonces la idea era también que yo iba a comprar lo que era el producto y me tenía que salir baratito, porque si no, es dineritos. Y verde era, no estoy ocupada, podemos hablar de trabajo y de debatir y arreglar el mundo. Amarillo, piensa bien si lo que me vas a decir es lo suficientemente importante o me lo puedes escribir. Y rojo, estoy concentrada, si quieres decirme algo, escríbeme. En mi caso rojo era, vamos, ni te acerques. Este proyecto ha sido todo un éxito, están todos súper encantados, cada vez que se les cae esto se sujeta con un palo de polo, que venden en el bazar 50 por €1. Y se sujeta así. Y están todos mis compañeros súper encantados porque hemos descubierto que así trabajamos mejor, no interrumpimos, porque muchos también se enfadaban cuando estaban con mucha carga de trabajo y llegaba alguien y les interrumpía. Y entonces, no sé, incluso lo quieren implantar como cultura en la empresa. Luego al final, Aida, una persona del público, cuando hubo ronda de preguntas, que me extrañó que no se preguntasen más cosas, yo tenía 1000 preguntas que hacer, pero no quería tampoco tener ningún tipo de protagonismo, y le preguntaron que qué le parecía que haya tan pocas personas autistas en este tipo de eventos. Entonces Aida hizo un alegato muy inteligente sobre que da gracias a la federación por invitarla a ella, invitar a otras personas autistas como las 3 personas que estaban con ella en la mesa, pero que el caso es que realmente llamarlas para tratarlas y respetarlas igual que se respeta, igual que se trata con la misma educación, o diría yo sin el capacitismo que queda ahí latente, ¿no? de decir, os dejamos un hueco, y ella habló pues eso, de que no era cuestión de mostrar a las personas autistas como monitos de feria, sino que realmente tienen realmente una voz y tienen mucho más que decir que muchos de los profesionales que estamos trabajando en autismo. Entonces creo que eso fue un punto muy, muy, muy positivo ahí en la jornada, y que espero que la federación, cuando suban los vídeos, no eliminen esta parte, porque creo que es muy interesante. Y luego que Carmen, la gran Carmen, la brutal Carmen de presidenta de CEPAMA, pues hizo una exposición muy chula, muy dura también, sobre la realidad de las personas, de las mujeres autistas en el sistema español de salud, y cómo la sociedad ha expulsado a las personas autistas del Sistema Nacional de Salud. Os pondré por aquí los vídeos para que os lo explique ella mejor que yo. Recogido por la legislación de nuestro país, y parece que estás explicando una cosa que se te ha ocurrido un día por la mañana temprano y que nadie ha oído hablar de ello. Entonces, esa transposición, eso, conseguir llegar a la vida real, yo creo que es el reto que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, fijaros ahí, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, antiguos, no he puesto el año, pero joder, que ya llevan circulando por ahí tiempo, ¿no? %. Una barbaridad. La buena noticia, por lo menos para mí, es que fijaros que se mueren más los hombres. Ahí me da una esperanza de que aguante unos pocos de meses. De alguna manera contamos con todos vosotros para que estas iniciativas, que a lo mejor nosotras, en nuestra inquietud vital, claro, porque se nos pasa la vida, pues evidenciamos, ponemos de manifiesto, insistimos y tal, sean secundadas y sean apoyadas por quienes profesionalmente tienen un periodo
de desempeño o menos estresante porque no se van a morir a los 58 o más largo. Porque nosotras vamos a seguir poniéndolo en evidencia, como es lógico porque se nos va la vida en ello. Como os digo, al final tuve que irme de la jornada porque se estaba retrasando muchísimo y tenía cosas que hacer, tenía que ver a la familia, etcétera, y no me pude quedar más. Espero ver los vídeos de la federación, así los suben a su canal, pero bueno, el resto de las cosas sobre todo eran profesionales y madres, y un par de madres de personas, de chicas, de mujeres autistas, ¿no? Pero bueno, tengo interés en saber qué es lo que dijeron. Y esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta por aquí más. ¿Familias? ¿Sí? ¿No? A la de una, a la de dos. Como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Colgaré este vídeo, como os digo, incluiré los extractos que grabé de la jornada porque creo que son interesantes, más que lo cuente yo que lo oigáis y que lo veáis de boca de las protagonistas, que es muy interesante, mucho más que si hablan profesionales, que lo oigáis de la voz de las personas autistas. Y lo digo, seguimos en contacto por redes sociales, espero poder recuperar la periodicidad ahora que estoy recuperado. Muchas gracias por las personas que os habéis preocupado por mi salud, estoy perfectamente, estoy ya a tope, poniéndome al día, que tengo algunas cosas pendientes que entregar, lo siento muchísimo por el retraso. Sabéis que no ha sido mi intención y nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos por las redes, ¿de acuerdo? Chao.